Segregación residencial. Bueno, para responder esa pregunta, o también la segregación residencial también la conocen como segregación urbana. Pero, ¿qué es realmente la segregación residencial urbana? Es la distribución de espacios entre grupos de diferentes trazos sociales. ¿Qué pasa? En esto pesa las características de estos grupos. Puede ser de grupos religiosos, étnicos, de estratos sociales y de educación demográfica. Quisiera hacer unas preguntas. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo qué significa la aporofobia? Escuchan este tipo de palabras. Bueno, para dar un contexto de esto, la aporofobia fue creada, bueno, el concepto en sí fue hecho y descubierto por la filósofa Adela Cortina en el año 1995, la que ella describe como es el temor, el rechazo y el repudio de personas de escasos recursos o pobres. También ella tiene un enfoque clasista, ya que ella menciona que no solamente es por los escasos recursos, sino también se deja ver por la apariencia. Es decir, las personas que sufren de aporofobia, o sea que tienen esta condición, mayormente juzgan por la apariencia del otro. Por eso Adela plantea de que la principal razón es la apariencia, ya que ella menciona que a pesar de que puede ser recursos, es clasista desde el inicio. Un ejemplo de esto, la Francia antigua. Se tenía una idea de que en las ciudades, para crear una Francia más limpia, era mejor, no solamente era, digamos, no, ¿qué tal si mejoramos la estructura o la infraestructura, los acueductos? No. La mejor idea que tenían era agarrar a la gente pobre de ese lugar y ponerla en un espacio, confinados. Es decir, era clasista, ya que ellos creían que esa era su función, que la única manera de tener una Francia limpia es apartando a esa gente. Los conjuntos cerrados hacen parte de la segregación residencial al aislar físicamente a grupos por su nivel socioeconómico. Estos han constituido en las últimas décadas una nueva forma de vivir, que ha ganado terreno en las ciudades de Colombia y por supuesto en Valledupar. Estos son grupos de casas o apartamentos separados del resto de la ciudad por muros, rejas y vigilancia privada. Estos conjuntos no son solo una opción de vivienda, sino que representan un fenómeno urbano con profundas implicaciones sociales. Los conjuntos cerrados tienen áreas comunes como parques, canchas y piscinas. Dentro de estos conjuntos se intenta crear la sensación de un vecindario tradicional, pero de manera aislada y exclusiva. El acceso a estos conjuntos es restringido, impidiendo el libre tránsito a quienes no son residentes. Portones, casetas de seguridad y cámaras de vigilancia controlan quién puede entrar y quién sale. Estos conjuntos suelen estar ubicados a las afueras de las ciudades, cerca de barrios de menores recursos económicos. Esta cercanía entre realidades tan diferentes hace más notorias las diferencias sociales y económicas. Los muros que rodean estos conjuntos se convierten en barreras sociales que dificultan la interacción entre los residentes y el resto de la ciudad. La segregación residencial es un fenómeno y no un problema. Esto porque la segregación residencial puede verse tanto de manera positiva como negativa. En lo positivo se evidencia de forma que los grupos étnicos, por ejemplo los indígenas, presentan un mayor beneficio en cuanto a su identidad y formación de que se protege más esa tradición cultural. Como he dicho anteriormente, esta segregación tiene efectos negativos tanto a nivel individual como a nivel social, y es importante entender las causas que la perpetúan para poder combatirla. Una de las principales causas de la segregación residencial es la discriminación y el prejuicio racial. En muchos países, la raza es un factor determinante en la distribución de la población, con comunidades blancas y negras viviendo en barrios separados. Esta segregación racial es el resultado de siglos de discriminación y racismo sistémico, que han dejado a las comunidades minoritarias
en desventaja en términos de acceso a vivienda de calidad y oportunidades económicas. Otra causa importante de la segregación residencial es la desigualdad económica. Las personas de bajos ingresos tienden a agruparse en barrios con viviendas más baratas y peores condiciones, mientras que las personas de ingresos altos tienden a vivir en barrios exclusivos y lujosos. Esta división basada en la clase social se refuerza por la falta de políticas en vivienda asequible y la especulación inmobiliaria, que hacen que los barrios de bajos ingresos sean cada vez más inaccesibles para quienes no pueden pagar precios exorbitantes. Además, la segregación residencial también está alimentada por la segregación escolar. En muchos lugares, las escuelas públicas están segregadas en base a la composición socioeconómica de los barrios en los que se encuentran, lo que perpetúa la desigualdad educativa y dificulta la movilidad social. Las personas de bajos ingresos que viven en barrios marginados tienen menos acceso a educación de calidad, lo que limita sus oportunidades de progreso y perpetúa el ciclo de la pobreza. La segregación residencial es un problema complejo que tiene raíces profundas en la discriminación racial, la desigualdad económica y la segregación escolar. Para combatirla es necesario abordar estas causas subyacentes y trabajar hacia una sociedad más exclusiva y equitativa. Es responsabilidad de todos luchar contra la segregación residencial y trabajar para crear comunidades más integradas y juntas para todos. Entre las consecuencias que nos entrega la segregación residencial encontramos aspectos negativos que están enriquecidos con temas que explican de manera adecuada los problemas que afectan nuestra población. La falta de integración puede dificultar las oportunidades que conlleva la interacción entre personas de diferentes estratos. Esta falta desfavorece oportunidades que tienden a promover el aprendizaje como sociedad, el entendimiento mutuo y el crecimiento personal de los habitantes. De la no interacción de los grupos socioespacialmente segregados desembocan posibles contribuciones perdurables de prejuicios y estereotipos, como la asignación de características con connotaciones negativas que rayan en comportamientos discriminatorios. La fuente de criminalidad y violencia que pueden verse con frecuencia en estos entornos son el común de este apartado de la sociedad. Sin embargo, cabe resaltar que estos imaginarios son sustentados también por estereotipos, pues en nuestra sociedad se les adjudica a los aglomerados de pobreza estas y otras características no tan alejadas de la realidad. Enriqueciendo lo anterior y citando el artículo Las consecuencias de la segregación socioespacial, las aglomeraciones de familias de escasos recursos en áreas residenciales segregadas permite el bajo rendimiento escolar, el desempleo, el embarazo adolescente y la desprotección social.